y creo que son 5 veces al día. O sea, son muchas enseñanzas una detrás de otra. Y a uno le gusta compartir lo que Dios le ha dado, porque va a llegar un tiempo en que uno no va a poder. Así que por eso yo me gusta estar ocupado en todo esto. Bueno, Génesis, el capítulo 26. Hoy en día se habla mucho de producto. O sea, ¿cuál es el producto? Así se le dice, ¿verdad? De hecho, hermanos, son tan malos los incrédulos que cuando se habla de el embarazo, como para ellos eso ahora no tiene mucho valor, no tiene ningún valor. O sea, si tú quieres sacar a ese niño, tú lo sacas por el motivo que sea. Ellos dicen, usan ese término. No, porque el producto de un embarazo, como si fuera ni siquiera el fruto, como si fuera un árbol, es menos que un árbol, es como algo que tú estás haciendo en una línea de producción, en una empresa, y si se dañó, tú lo sacas y lo botas. O si no te gustó, lo botas. No sé si ustedes han visto línea de producción, esos que trabajan en el campo de frutas. Hay un grupo que están ahí, le ponen todas las frutas ahí para lavarla y la van pasando, y hay alguien que está solamente mirando esto. Y la que se supone que está mal. Entonces hoy en día eso. Pero cuando hablo del producto es como el resultado. Si yo soy un buen padre, si soy un padre espiritual, si yo me dedico, ¿cuál va a ser el resultado? Y eso es lo que vamos a mirar en esta hora. ¿Cuál es el resultado de nosotros ser buenos padres? Por eso le puse ahí, en el título de la enseñanza, el secreto del éxito de un hijo. O sea, todo el mundo es muy orgulloso, feliz cuando tiene un hijo que es exitoso, obviamente en las áreas importantes de la vida. Y a veces uno piensa que ese hijo es porque es muy inteligente o porque fue a tal universidad. No, 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 no. Un buen hijo siempre va a ser el resultado de buenos y dedicados y consagrados padres, siempre. Puede ser que le salga una manzana podrida. Siempre pasa eso. Tiene que trabajar con eso, pero también tiene que buscar ayuda para evitar que el hogar haga de alguno de sus hijos una manzana podrida. Pero que son muchas enseñanzas que no se las puedo dar todas juntas. Pero ¿cómo evitar que un hijo le salga mal? Es algo que un día quiero compartir, preparar, porque a veces salen mal porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero a veces salen mal porque los padres descuidaron algunas cosas que no se pueden descuidar. Pueden ponerse en pie un momentito y vamos a leer juntos estos 3 versículos. Génesis 26, versículos 27 al 29. Vamos a leer desde el versículo 26 mejor. 26, 27, 28 y 29. Aquí vamos. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis dentro de vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Le gustaría que alguien tenga ese concepto de tus hijos y que digan: te hemos visto y hemos visto que Dios está contigo y que tú eres un bendito de Jehová? Yo no creo que usted pueda oír una descripción mejor de una persona como estos dieron de Isaac.
Pero eso no es el resultado de Isaac. Todo lo que se pueda decir de Isaac es el resultado de sus padres, únicamente. Él obedeció, él cooperó, pero es el resultado de sus padres, de su padre. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo, nunca queremos abrir tu palabra, mi Dios, y comenzar a hablar de ella o escuchar de ella, de lo que un hombre nos quiere decir. Oramos, Señor, para que podamos oír en esta hora a nuestra alma voz de Dios y no de hombre. Es una obra tuya, Señor. Prepara el alma, el corazón, el entendimiento de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, con tu poder y tu gracia a poder ser esos padres que puedan producir hijos exitosos y éxito a la manera de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Estaba buscando la definición que tienen en los libros acerca de éxito, pero no me convenció ninguna de ellas porque siempre tienen una visión solamente muy humanista. Y nosotros creemos que el mejor concepto de éxito no se refiere a los logros humanos que esa persona pueda tener, sino los logros espirituales, los logros matrimoniales, los logros familiares, los logros humanos. Yo creo que éxito desde la perspectiva de Dios tiene que ser definido así. No el éxito, repito, de que es un hombre o una pareja que comenzó un negocito como Steve Jobs en el garaje de su casa y ahora tiene un monstruo como lo tuvo, o cualquiera de esos de allá de la zona de Washington que comenzaron sin nada, o aquel jovencito de 19 años que se inventó el WhatsApp y después lo vendió por 19,000 millones de dólares. No podemos decir que eso es exitoso. El autor de un libro que se llama El gozo de temer a Dios, de Jerry Bridge, él relata la historia de un multimillonario en Estados Unidos que dijo: yo hubiese dado toda mi fortuna en poder haber sido feliz en uno de mis 6 matrimonios. Entonces estamos hablando de que ellos mismos definen que éxito no es tener recursos, pero si podemos encontrar una definición de un hijo exitoso, aunque hay otros hijos más en la Biblia, que sea Isaac, es lo que otros dicen de nuestros hijos, no lo que nosotros decimos, sino lo que otros pueden decir de nuestros hijos. Me gusta cuando yo voy a hablar, uno de mis hijos que trabajaba en un banco, me gusta cuando me encuentro con alguien que me dijo que trabajó con él y me da una buena descripción de él como persona, como trabajador. Igualmente mi hija que trabajó en un tiempo en una dependencia del gobierno, yo fui y oré con ella, y mi costumbre es siempre que mis hijos entran a un trabajo, yo trato de ir a ese trabajo y busco un lugarcito para decirle: mira, ven, vamos a orar aquí para que Dios bendiga, y lo suelo hacer periódicamente. Yo creo en seguir criando hijos adultos, o sea, esa es mi creencia, de que yo tengo que estar presente en la vida de ellos desde la hasta la tumba, o sea, en todos los procesos de su vida. Voy a su casa, como le digo, yo he salido a las 3 de la madrugada dándole consejería a una pareja, y yo también he salido a la 1, 2 de la madrugada dándole consejería, ayudando a mis hijos en algún problema matrimonial o familiar. O sea, es exactamente el mismo esquema. Pero qué bueno cuando alguien habla bien de tus hijos. Aquí encontramos que Isaac vivió un tiempo con Abimelech, y aunque hubieron dificultades entre ellos, como bien lo relata, las dificultades vinieron por envidia. Usted sabe que la envidia produce muchos problemas. Bueno, no voy a contarle toda la historia, pero si usted lee el capítulo 26, cuando Isaac comenzó a prosperar, ellos le dijeron: mira, vete de nosotros, y lo echaron, porque tenían envidia, dice la palabra de Dios. Y luego que él se fue, y Isaac abrió un pozo, vinieron y lo molestaron, y él se fue y abrió otro pozo y lo molestaron, y así lo hicieron con él hasta que él encontró un lugarcito donde estar tranquilo, vivir sin que lo molestaran fuera de ellos.
Pero Dios obró en el corazón de Abimelec y el rey y todos sus hombres, y ellos se dieron cuenta de que este había sido un buen hombre, un hombre que vivía bajo el control de su Dios, que era Jehová, y que su Dios hacía cosas con la vida de las personas que los dioses de ellos no hacían. Hermanos, mire, si el Dios suyo es el Dios del cielo y usted no tiene una vida transformada, no va a reflejar como que usted tiene el Dios del cielo, porque el plan de Dios del cielo es transformar nuestras vidas, hacernos nuevas criaturas, y una nueva criatura no es alguien que camina bien con Dios, sino que camina bien con todos, con los demás. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice la Biblia, aún con sus enemigos le hace estar en paz. Entonces, los demás son los que pueden dar testimonio de lo que Dios en su gracia y misericordia hace. Y ellos llegaron, y aunque Isaac cuando lo vio se asustó, y vino el recuerdo y le dice, ¿por qué ustedes vienen donde mí? Si ustedes me echaron, y ellos le dijeron, no, te voy a decir varias cosas. Primero, hemos visto que Dios está contigo, que Dios te ha bendecido y te ha ayudado. Lo hemos visto también por la forma en que tú has reaccionado con nosotros. Lo hemos visto como has prosperado de la nada. Y lo hemos visto como tú te has mantenido solamente con tu esposa y no has buscado otras mujeres. Eso es importante. No te has enredado con ninguna mujer. Esta cuestión que se llama celular, fue una hermana a la iglesia y me dijo, pastor, tenga. Y me entregó en su trabajo, ella imprimió todo lo que encontró en el teléfono de su esposo con una hermana de la iglesia, y ellos dos diciéndose, mi amorcito, cariñito, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Y cómo tu vida hoy? ¿Qué es eso que un hombre y una mujer se enredan emocional, afectivamente con nadie, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ningún sitio? O sea, eso es innecesario. Y yo no quiero que usted, y no porque mi esposa no me atiende, no porque mi esposo es así. Óigame, yo no les he sido fiel a mi esposa por causa de ella, ni por causa de mis hijos, es por causa de Dios. Yo le pertenezco a Dios antes de ser esposo, yo le pertenezco a Dios siendo esposo, yo le pertenezco a Dios si un día ella fallece, o ella si yo fallezco, nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestra vida no se determina a hacer lo bueno y lo malo dependiendo de las circunstancias de otros, sino de acuerdo al Señor. Así que no venga con ese cuentecito que mi esposo no me atiende, que en el trabajo ese hombre siempre era cariñoso conmigo y me decía cosas bonitas y mi esposo nunca me halagó. Quítese todo eso que son mentiras de Satanás para guiarle a usted a pecar. Hemos visto que tiene una sola esposa, hemos visto cómo ha formado a tus hijos. La gente tiene que ver, nosotros tenemos que ser personas íntegras, y el íntegro es una persona que tiene todo su mundo arreglado alrededor de Dios y de sus mandatos. Y por eso hemos venido. De manera que cuando usted mira hacia atrás los capítulos anteriores, usted dice, ¿y de dónde este muchacho llegó a ser quien llegó a ser? Bueno, eso se lo debe a su padre Abraham. Eso se lo debe exclusivamente a la calidad de creyente que era su padre Abraham. Mire conmigo un versículo, porque no quiero mirarlo todo. Capítulo 18 del libro de Génesis. Isaac fue un hijo exitoso. Todo le salió bien a Isaac en su vida. No significa que era perfecto, pero cuando vemos todo lo que sucedió en su vida, nosotros sabemos que tiene que haber tenido una influencia grande, maravillosa de su papá. Génesis 18, versículo número 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Lea conmigo el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el mandamiento de Jehová
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor dice, yo estoy convencido de que Abraham hará una cosa, le enseñará a sus hijos, le enseñará a su casa después de sí que guarden el camino de Dios. Y por eso fue que cuando llegaron allá le dijeron, tú eres un bendito de Jehová. Porque al final los elogios que pueden recibir un hijo de otros no es, tú eres bendito porque tú eres hijo de Juan Pérez o de Luis García. No, ellos van a decir, tú eres un hijo bendito de Jehová, aunque ellos no saben que todo lo que ese hijo fue por ser obediente a sus padres y tener un padre como fue Abraham. De manera que el éxito en el hijo es el resultado de la combinación perfecta. Lo tienen en sus notas. Número 1, un padre que fue un buen hijo de Dios delante de sus hijos y enseñó a su hijo con su boca y su conducta a amar a Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, que ellos aprendan de nuestra boca y de nuestra conducta a amar al Señor por encima de todas las cosas. En segundo lugar, un hijo que aprendió la obediencia a su padre y a Dios. Recuérdese que cuando Abraham se lo llevó para sacrificarlo, lo hizo en obediencia a Dios. Para mí, hermanos, eso marcó la vida de ese muchacho. Cuando su papá lo puso ahí, y yo me imagino a ese muchacho con los ojos abiertos, sin decirle nada, y lo amarró para sacrificarlo. Y después agarró el puñal, el muchacho cerró los ojos y dijo, mi Dios, pero ¿qué es lo que está haciendo papá? Y el ángel lo detuvo. Y el ángel le dijo, yo sé que tú no temes, que tú temes a Dios, que no me rehusaste tu único hijo. Y oiga bien, hermanos, para ser un buen padre, uno tiene que sacrificar muchas cosas. Usted tiene que sacrificar muchas cosas. No a los hijos, pero tiene que sacrificar muchas cosas. Tiene que hacer morir en su vida muchas cosas, como dice la Biblia. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Tenemos que hacer morir muchas cosas. Tenemos que sacrificar muchas cosas de nuestras vidas. No es verdad que usted puede pasar hora y media viendo un juego de fútbol y no pasar hora y media con sus hijos. ¿Eso es imposible? O una hora viendo novela. Eso es imposible. O una hora en el Facebook, viendo gente. Una vez me tocó, yo no tengo redes sociales por decisión, no es que sea pecaminosa, sino por decisión personal. Pero un día mi hija me dijo que fuera a ver algo ahí, siempre lo cuento de una iglesia que estaban construyendo, y entonces yo le dije, ven, dime cómo. Y mira, papi, mira cómo están construyendo el templo, así, asado. Y cuando yo terminé ya de verlo, porque pasaron las fotos, vi al lado a alguien que yo conocía. Y yo dije, ay, pero mira, ¿quién está aquí? Y luego dice, mira mis fotos. Y yo le di y comencé a ver las fotos. Y cuando iba por la número 15 eran 476. Cuando yo iba por la foto, yo me paré de ahí. ¿Qué hago yo aquí? Yo voy a durar 10, 15 minutos viendo las fotos de esa misma persona así. Yo no voy a hacer eso. No sé si me entiende, hermano. Yo veo cuando se casa un primo, una sobrina, alguien fuera, que uno no pudo oír, qué bueno. Pero lo que me refiero, hermanos, es que de una manera u otra, para ser un buen padre, para ser un buen cristiano, para ser un buen esposo, hay cosas que hay que sacrificar. Hay que sacar muchos ídolos del corazón, comenzando con el yo. Y cuando él vio eso, yo me imagino el regreso de Isaac con su padre a su casa, todas las preguntas. O sea, los hijos les gustan hacer muchas preguntas. Pero yo sé que Abraham le dijo, yo amo más a mi Dios que a ti.
y no amo más a nadie en esta tierra que a ti. Humanamente, seres humanos, pero a mi Dios sí, y estoy dispuesto a hacer lo que sea, y haz tú lo mismo. Y sé que eso impregnó el corazón de él. Él vio a Dios cumplir todas las promesas que le hizo a su padre por obedecer al Señor. De manera, hermanos, que éxito no significa ausencia de conflictos, de pruebas, de dificultades, de errores, que lo podemos encontrar en la vida de Isaac, pero éxito lo que vemos es cómo se resuelven, vamos a usar ese término, exitosamente las dificultades. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, y esa es mi filosofía de vida, yo quiero ser un experto en solución, no un experto en complicación. Hay gente que son expertos en complicación, que cualquier cosa la complican, cualquier cosa. Y tú y yo lo que tenemos que ser expertos en solucionar. Hay este problema, no porque yo pienso así, no porque pienso así, no pero que tú dijiste, no, espera. Mi amor, vamos a ver cómo solucionamos esto. En vez de estar echándonos la culpa, en vez de estar recordándonos esto, aquello, lo otro, vamos a ver cómo resolvemos esto. Siempre tenga ese espíritu, esa actitud. Y mire, le voy a dar algunas cosas hasta donde el tiempo me permita, usted tiene las notas, de qué significa un hijo exitoso. En primer lugar, exitoso en su relación con Dios. Génesis capítulo 26. Génesis 26. Por eso le dije que aquí éxito es la combinación, es una combinación de lo que me enseñaron mis padres y de lo que me manda Dios. Así comienza, el éxito de los hijos es el resultado de la vida y de la instrucción del padre en su relación con Dios y la formación de su hijo. Mire lo que dice Génesis capítulo 26, versículos 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, y en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos para que ellos puedan desarrollar una buena relación con Dios. Eso es completa y totalmente clave. Que nuestros hijos puedan desarrollar una buena relación con Dios. ¿Cómo comienza esa relación con Dios? Guiándolos a la salvación. Usted tiene que juntarse con sus hijos, hacer el altar familiar, y cuando ya sus hijos tengan 6, 7, 8 años, 9 años, usted tiene que darle el evangelio y hablarle acerca de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra y del deseo que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo de salvarlo, y explicarle eso para que ellos puedan. No le deje eso a la iglesia, no le deje eso a la escuela dominical, no se lo deje. Estaba leyendo unas estadísticas de Estados Unidos, y esas estadísticas aquí en Estados Unidos dicen, dentro del mundo anglosajón, dicen que el 65% de los jóvenes que dijeron que fueran a la escuela dominical cuando eran niños no están en los caminos de Dios. O sea que la escuela dominical no es un centro de salvación.
tiene su función de enseñar, de ayudar a conocer más de Dios. El centro de salvación es la casa, es el hogar. Y si ellos reciben a Cristo en el templo, en la iglesia, amén, en la escuela dominical, pero es en el lugar donde nosotros tenemos que darle el evangelio. Y yo he visto muchos padres asombrados: pastor, mi hijo creció en la iglesia, pero ahora no quiere saber nada de Dios. Y yo siempre lo llevé a la iglesia desde que nació. No se limite a eso. Háblele del Señor, de la salvación en casa. Y luego que sean salvos, entonces dele una Biblia. Dile, comienza a leer la Biblia, comienza a leer los evangelios para que pueda entender al Señor. Luego enséñale a orar, enséñale a vivir una vida santa, una vida piadosa. La relación con Dios tiene que ser respaldada por padres que los hijos vean que ellos están teniendo una buena relación con Dios. Cuando yo tuve mis hijos, y antes de tener a mis hijos, me llevaba de lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y cierra las puertas. Bueno, llegó un momento que cuando mis hijos tenían 8, 9, 10, 11 años por ahí, yo lo que hacía era que oraba en la sala, al lado de donde estaban su comedor, y ellos se levantaban por la mañana y se cambiaban y se arreglaban y se sentaban a desayunar. Me veían a mí leyendo y orando en la sala. Porque hoy en día, hermanos, hay una palabrita que se usa mucho en crianza, que es la palabra intencional. Todo lo que tú hagas, hazlo intencionalmente para que tus hijos te vean. Para que tus hijos te vean. Si tú eres de los que crees de dar tus diezmos y ofrenda, como me enseñó mi mamá desde los 8 años, en una iglesia donde tú sabes que el dinero se usa bien, que no va a parar en los bolsillos de nadie. Quizás algunos de ustedes vienen de un contexto que usted no sabe lo que pasa con el dinero, y yo en una iglesia donde yo no sé qué pasa con el dinero, se me hace difícil dar, porque siempre es bueno que uno sepa que ese dinero se está usando para el desarrollo de la obra de Dios, para la obra misionera, que se está usando también para alcanzar a otros para Cristo y pagar por recursos para llevar el evangelio. Pero a veces, si usted está sentado con su hijo, su sobre que usted va a dar cuando estén recogiendo ofrendas o allá atrás, le dice, ve, échalo ahí. Y mamá, ¿y qué es eso? Mira, ese es mi diezmo, explíquele lo que es eso, como hizo mi mamá, que desde los 8 años nos enseñó. Haga cosas espiritualmente intencionales para que sus hijos puedan ver eso. Y por eso dice la Biblia que cuando Dios comenzó esa relación más cercana con Isaac, porque Abraham se había muerto, y le dijo, yo quiero que tú te quedes aquí viviendo y que tú obedezcas, la referencia que utilizó fue a su papá. Tu padre obedeció mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, y eso siempre va a ser una buena referencia. Estaba hablando con un joven y me decía, pastor, es que la idea que yo tengo en mi mente es ver a mi papá leyendo su Biblia, orando, cómo trataba bien a mi mamá. Esa es la idea. Yo no quiero ser alguien como mi papá, exitoso en lo que tiene que ver con lo que él hace, sino con lo que él es. Y ese es el aspecto importante. Un hijo exitoso en su relación con Dios es un hijo que vio, como le dije ahorita, el amor que tenía su papá hacia Dios, que estaba dispuesto a sacrificarlo a él por obedecer al Señor. Al ver todo eso le ayudaba bastante a ellos a acercarse a Dios. Porque hay un momento, hermanos, que nuestros hijos siguen a Dios siguiendo a los padres. Y cuando ellos aprenden, entonces le dicen a su papá, mira papá, yo puedo seguir al Señor sin tu guianza y tu presencia. Porque esa es la idea que nosotros necesitamos, encaminarlos a ellos, guiarlos a ellos. Recuerdo que andaba por ahí por el lado de New Jersey, que íbamos a un campamento, mi esposa, yo, una hermana de la iglesia, de esa iglesia ahí en Brooklyn, donde fueron a ir a predicar. Y cuando íbamos, hay unas intercesiones, no había GPS ni nada de eso. Yo recuerdo que andaba mucho en Estados Unidos con carro, con un atlas grandísimo. Yo no sé si usted lo recuerda, eso era un mapa grandísimo y uno tenía que mirar todas las direcciones en cada pueblo que uno iba.
Pero nos salimos del camino sin darnos cuenta y regresar otra vez. Y duramos 1 hora y le preguntábamos si nos daban la dirección. Nos decían, mire, usted toma esto por acá, por allá. La hermana que iba manejando hacía lo que le decían y cuando llegamos no encontrábamos la salida. Hasta que le preguntó a un taxista. Y el taxista le dijo lo que le habían hecho, nos habían dicho 5 carros más. Y ella le dijo, hay 5 personas que no han dicho lo mismo. Pero, no, él le dijo, follow me. Y nos guió. Y la cosa era que para entrar a esa intersección había que entrar por el parking de un supermercado. Nunca lo íbamos a encontrar. Y ahí la tomábamos y le salíamos. Pero alguien tiene que decirle a nuestros hijos, follow me. Porque si no lo hacemos nosotros con las cosas del Señor, lo van a hacer la gente del mundo, con las cosas del mundo. Y el follow me es, sígueme como yo estoy siguiendo al Señor. El éxito en la relación con Dios, hermanos, para padres y hijos es obedecer a Dios. Es obedecer. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. En segundo lugar, yo le oraba al Señor para que mis hijos, Dios me lo guiara a salvación. Siempre oré al Señor por años, Señor, guíalos. Tú sabes si aunque Él levantó la mano o dijo esto en la escuela dominical, tú sabes si mi hijo es salvo o no, si mi hija es salva. Señor, guíame. Yo recuerdo de uno que me dijo, papi, yo tengo dudas de mi salvación cuando tenía como 15 años y oramos. La segunda cosa que yo oraba era, ay Señor, yo quiero que mis hijos se casen bien. Yo le enseñaba a los jóvenes en la iglesia antes de yo casarme, cuando era un encargado de jóvenes, mire, usted tiene que ser feliz en las 2 vidas que usted va a vivir. Primero, en la vida después de la muerte y en la vida antes de la muerte. En la vida después de la muerte usted va a ser feliz si se casa con Cristo, si lo acepta como su Señor y Salvador. Y en la vida antes de la muerte usted va a ser feliz dependiendo con quién se case. Dependiendo con quién se case. Tiene que orar, y yo le oraba al Señor, ay Señor, concédele a mis hijos cónyuges, esposos, esposas. Y oraba desde que tenían 14 años. Mi nieta tiene 18, yo tengo no sé cuánto tiempo orando al Señor por ella para que Dios me la guíe a Cristo. Ahora que entró a la universidad, me la guarde de las malas influencias. Pero tengo tiempo diciéndole, Señor, mándame un buen esposo a mi nieta mayor. Y por la gracia de Dios, yo pude casar a mis 3 hijos. Y 3 buenas muchachas, 2 buenas muchachas y un buen muchacho. Y la carga se me puso peor porque por algunas circunstancias los 3 cónyuges de mis hijos, los 3 nunca tuvieron un padre. Y una de ellas me dijo, lo más cerca que yo he tenido un padre es usted. Así que yo las beso, los abrazo, a él le digo lo que tú necesites de mí, lo aconsejo, porque nunca tuvieron un papá. De hecho, yo creo que ninguno conocieron a sus padres. Creo que una sí lo conoció ya grande, pero no nacieron y crecieron con sus padres. Entonces, siempre es bueno que sus hijos sean exitosos en su relación con Dios, pero en segundo lugar, que sean exitosos en el amor. Mire lo que dice Génesis capítulo 24, versículo número 62. Génesis 24, 62. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y ella entonces tomó su velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho.
Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En segundo lugar, nosotros tenemos que trabajar para que nuestros hijos sean dichosos en el amor. Y usted dirá, si eso yo me voy a un lugar cualquiera por ahí de gente no cristiana a decir eso, ¿qué tengo yo que ver con quién se va a casar mi hijo o mi hija? Eso lo van a decidir ellos. Usted va a cualquier lugar así y hace esa pregunta y le van a decir eso. Yo no tengo manera. Él está citando a los 14, está citando una muchacha, después a los 18 otra, y después a los 21 otra, y ahora se fue a vivir con una, y después yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, eso lo pueden decir los de afuera, pero nosotros no, hermanos. ¿Usted sabe cómo llegó Rebeca a la vida de Isaac? Fue por Abraham. ¿Usted recuerda la historia? Ve a la casa, le dijo a su siervo, ve a la casa de mi parentela y busca una mujer para mi hijo. Pero yo creo que esa motivación de Abraham no fue solo de Abraham, sino de Isaac. Porque hay un versículo ahí que cuando Rebeca venía, dice la Biblia, que Isaac había ido al campo a meditar. Esa palabra en el idioma hebreo significa que salió a orar. O sea, él estaba orando también. Mi mamá oraba para que yo tuviera una buena esposa, pero yo oré mucho para que tuviera yo también una buena esposa. Y usted tiene que decirle, hijo o hija, estoy orando para que Dios te dé un buen esposo, una buena esposa, pero ora tú también. Y dice la Biblia que desde el principio la amó. Yo cuando conocí a mi esposa no era necesariamente como el tipo, el ideal que todo uno tiene físicamente y espiritualmente. No me agradaba mucho en algún aspecto físico por algo que no le voy a describir. Ella era muy delgadita, delgadita. Yo también lo era. Pero usted sabe, uno solamente ve el efecto del otro, no del suyo. Entonces yo digo que era tan delgadita que de cerca parece que no estaba y de lejos como que se había ido. O sea, era bien delgadita. Y por otro lado, era nueva creyente y yo no quería saber de nueva creyente. Yo decía a mis muchachos, deje que esos muchachos crezcan en el Señor antes de enamorarse, para que uno se dé cuenta de eso. Pero por la gracia de Dios, el Señor me la trajo, el pastor me ayudó con él, me dijo, sí, es una buena muchacha. Y desde que oré al Señor, desde que Él me lo dijo, sin ningún problema, y Dios me dio ese corazón de amor hacia ella hasta hoy. Yo puedo decirle que he sido exitoso en el amor con mi esposa. No podemos tener algún tipo de desacuerdo, pero yo nunca he levantado esa mano contra ella. No sé esta, pero esta yo nunca la he levantado. O sea, siempre hemos tenido esa armonía de resolver nuestras situaciones y estamos disfrutando. Ahora que se fueron los hijos, hermanos, es que estamos disfrutando más nosotros. O sea que los hijos no son los que determinan la felicidad. Mientras ellos estén ahí, uno tiene que trabajar para ayudarles a ellos, pero lo importante es que nuestros hijos, con la ayuda de nosotros, sean exitosos también en el amor. Y para eso ellos tienen que aprender a depender de Dios y a esperar en Dios. ¿Sabe a qué edad se casó Abraham? Se casó Isaac a los 40. Y no era la usanza de aquella época. Mi hija, lloré mucho por ella para que le mandara un buen esposo y a los 28 fue que ella llegó un buen muchacho a su vida. Ella esperó en el Señor y tiene un buen compañero en su vida. Así que si su hija se está desesperando, su hijo, no le ponga presión, pero ya, cásate, búscate a alguien. Yo a los 18 te tuve a ti. Sí, tú la tuviste a los 18 tú sabes por qué, ¿verdad? Tú sabes por qué lo tuviste a los 18 o a los 15 o a los 16. No fue porque hiciste una buena elección. Y es raro que el que haya tenido un hijo a los 15 todavía sea el esposo o la esposa de esa persona. Normalmente no llega eso a suceder porque no se casaron con una buena base. Pero no le ponga presión a tus hijos para que se casen. Órale al Señor. Mamá, ¿y qué voy a hacer? Yo mejor me voy de la casa porque yo tengo 25. No te vayas, quédate dentro de las reglas. Yo le decía a mis hijos,
Si ustedes se quieren ir de aquí a los 40, yo feliz de la vida, pero bajo mis reglas. Si no, porque los hijos nunca deben verse como una carga, hermanos. Nunca se deben ver como una carga. ¿Me oyó eso? No importa lo que digan allá afuera. No importa lo que su papá le decía. Los hijos nunca, para Abraham y Isaac no fue una carga. Se casó en el tiempo que Dios quiso que lo hiciera. Y fue el único de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que tuvo toda su vida una sola esposa. Una solita esposa. Abraham, después de Sara, tuvo unas concubinas. Jacob, ya usted sabe que también Jacob siguió la línea de su papá. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? ¿Cuántas tuvo? Dígame. ¿Cuántas? No los oigo. ¿Cuántas tuvo? No los oigo. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? ¿Cuántas? No, una. Una, que fue Raquel. La otra fue un engaño del papá. Ahí es que me refiero. Las 2 eran esposas, usted tiene razón. Pero eso fue un engaño de su papá. Él se casó con una mujer y él amó a una sola mujer. Parte de su problema era que él amaba a Raquel, porque fue la mujer con la que él se quiso casar. Y después las mujeres pusieron a las concubinas por la rivalidad que había entre ellas. Que me va a amar más a mí porque yo le doy más hijos y cosas por el estilo. Pero Jacob siguió la misma línea de su papá, Isaac. Él hubiese sido hijo hubiese tenido solamente Raquel, porque eso influye. Obviamente eso fue lo que él vio en su casa. Y eso fue lo que le molestó a él cuando Labán, su suegro, le puso de noche a su cuñada. Pero tenemos, hermanos, que saber que nosotros tenemos una cuota en el éxito. Y después que mis hijos se casaron, el mayor se casó en el 2007, tiene 2005, en el 2005 tiene 19 años de casado y yo tengo 19 años orando por él y su matrimonio. Todos los días, todas las veces que yo me arrodillo a orar al día, yo oro por ellos, por sus hijos y por su matrimonio, todas las veces que yo me arrodillo a orar en el día. Los mantengo, no solamente le doy gracias a Dios porque fui partícipe de que ellos llegaran a casarse con buenas personas, sino para mantenerlo, para pedirle a Dios que los mantenga unidos, amándose, y que Dios me los guarde de tentaciones y pecados todos los santos días, todas las veces que me arrodillo a orar. Ellos están incluidos en mis oraciones, incluyendo a mi amada esposa. Isaac fue exitoso en el amor, pero su papá fue que le ayudó y tuvo la iniciativa de mandarlo eso. Génesis el capítulo 25, Génesis 25, 19. Génesis 25, 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, en Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. En tercer lugar, un hijo exitoso en la oración. Mis amados hermanos, yo le debo mucho de lo que puedo considerar éxito en mi vida a la oración de mi mamá, que era una mujer conocida como una mujer de oración, y a la oración que yo aprendí a hacer, a dedicarme a la oración por verla a ella. Usted va a preguntar en las iglesias que fueron formadas por esos misioneros en aquellos años y le preguntan por mi mamá, todos dicen,
Esa era una mujer de Dios, era una mujer de oración. Yo entraba, a veces ella, para no molestar mucho en el baño, entraba al baño y yo la veía orando en el baño de la casa era grande. Y yo entraba como que quería hacer algo y no podía porque la veía ella ahí. Y yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en una empresa que trabajaba en el departamento de contabilidad, era un muchacho de 20, 21 años, yo comencé a orar por algunas peticiones y yo en el escritorio decía, no me puedo poner a orar aquí porque el jefe, yo quedaba de frente al jefe. ¿Y sabe lo que yo hacía? Había un bañito allí para el área administrativa y yo entraba ahí a ese bañito y duraba 2 o 3 minutos orándole a Dios cada hora cuando yo quería que Dios me contestara algo. Yo recuerdo que tenía que pasar por el frente de la secretaria, de Carmen, la secretaria, y un día me dijo, ¿pero qué tú vas demasiado al baño? ¿Tú estás enfermo? Me decía. No, Carmen, es que entro ahí, me lavo las manos, hago esto. Pero era porque ya yo había visto como ese patrón. No le digo que ustedes tienen que hacerlo así. En mi casa yo nunca lo he hecho así. Pero yo andaba con el patrón de mi mamá. Yo comencé el ministerio y me iba a los campos, me iba a lugares desiertos, a lugares solitarios del campo, a orar y ayunar, porque yo veía a mi mamá haciendo eso. O sea, yo le digo a mi hijo, ustedes oraron, ustedes se han arrodillado a orar. Batallo más con uno que con otro, porque yo creo, hermanos, que la tercera cosa importante en la vida de una persona es que uno sea un creyente de oración. No un creyente que ore. Mire, le voy a hacer esta pregunta, séame honesto. ¿Cuántos de ustedes oran? Levanten su mano. ¿Qué oran? ¿Seguro? ¿Que oran? Bien. Eso está bien. No levanten la mano ahora. ¿Cuántos de ustedes son hombres y mujeres de oración? Eso es más que orar. Eso es pasar tiempo con el Señor. Tengo un hijo que es pastor, buenísimo, predica precioso, muy sabio, muy inteligente. Y mi énfasis no es preguntarle, ¿estudiaste para tus sermones? ¿Te preparaste? No. ¿Estás orando? Bueno, papi, es que tengo muchas cosas que hacer. No, mi hijo. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré 3 horas del día orando. Es que mucho de lo que se supone que nosotros tenemos que hacer, si oramos, Dios se encarga de hacerlo. Y lo que tenemos que hacer nosotros, lo hacemos mejor con la ayuda de Dios. Isaac conoció a Rebeca porque él estaba orando en el campo. Ahora vino una dificultad y lo que él hizo fue comenzar a orar. Hermanos, cuando vengan dificultades en tu matrimonio, en tu familia, no te pongas a discutir, no te pongas a pelear, no te pongas a acusar, no salga con esa canción mundana que dice, si esto sigue así nos vamos a divorciar, nos vamos a dejar. Yo quisiera, como dicen por ahí humanamente, ahorcar a todo hombre que anda siempre amenazando a su esposa con que nos vamos a divorciar. Ese no es un hombre para mí, eso es un aspirante a hombre. Los verdaderos hombres enfrentan los problemas y no andan huyendo los problemas. Los verdaderos hombres se sientan y dicen, esto es hasta que la muerte nos separe, así que tenemos que resolverlo porque estamos ligados. El versículo que habla de separar, de divorciarse, de separar, tiene la idea de que tú pegas 2 maderas. Cuando yo estoy aconsejando a una persona que ese es su tercer matrimonio, déjame decirte que esa es la persona que tiene un tercer matrimonio y esa persona, un segundo, un cuarto, dicen que esa palabra de separar es algo que tú despegas, algo que estaba muy pegado y se van a ir partes de esto para acá y parte de esto para acá que se van a quedar permanentemente. ¿Sí me entiende? Agarra 2 cartones, pégalo y despégalo. No lo vas a despegar igual como estaban. Se va a ir una parte para acá, otra parte para allá. Porque y eso te va a hacer infeliz. Vas a llevar males del primero al segundo y después va a llevar males del segundo al tercero
y vas a llevar males del tercero al cuarto y después le va a echar la culpa a los 4. Por eso, cuando tú tienes la idea de que esto es hasta que la muerte los separe, entonces tú dices, espérate, yo no quiero estar al lado de una persona con problemas hasta que la muerte nos separe. Tú tienes que decir, no, yo quiero ser feliz. Y tengo que bajar mi ego, tengo que ser humilde, tengo que dejar mi orgullo, tengo que borrar mi pasado y tengo que decirle al Señor, ayúdame a ir adelante. Porque hay demasiada gente presa de su pasado. Mire, recientemente, ¿cuántos de ustedes son mexicanos? La gran mayoría. No se puede decir nada malo de los mexicanos aquí, ¿verdad? Déjeme decirle algo malo. Sí, porque yo no soy el pastor de la iglesia, yo me voy. El pastor Freddy que no puede hacerlo, para que usted no se vaya. Pero no, usted va a estar de acuerdo conmigo con eso. Recientemente la primera presidenta de México fue una dama. Irene, ¿qué se llama ella? Claudia. El apellido es que no sé cómo se pronuncia. Sí, es un apellido, parece que alemán o algo así. Y ella no invitó al rey de España, como hacen todos los países de Iberoamérica. Porque ella dice que España le debe una disculpa a México por lo que pasó cuando México llegó para la conquista de América. Yo vi los análisis que se hizo. ¿Qué culpa tiene ese muchacho de lo que sucedió hace 500 años? Ese muchacho no estaba ahí, él no decidió nada, ni esa generación tampoco. Pero ella sigue escarbando el pasado. Y hay gente que siempre quiere establecer tu relación con los demás basada en el pasado. Y eso es una tontería. Ella no tiene que meterse en eso, ni ninguno de nosotros, porque pasaron cosas aquí en Estados Unidos, pasaron cosas con los indígenas, pasaron en todos nuestros países, y los mayas también lo hicieron con los otros, con los aztecas, y los aztecas con los toltecas, esto es un lío entre los seres humanos. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces estás rompiendo una buena relación con una nación como cualquier otra y con la que estamos ligados por eso. Y hay demasiada gente, hermanos, que todavía está enganchado con el pasado en su vida matrimonial, y que yo no me olvido lo que tú me hiciste. ¿Y qué tiempo hace que? No, pastor, es que mire, a mí no se me ha quitado lo que él me hizo. Ajá. ¿Y qué fue lo que te hizo? Que me fue infiel. Wow. ¿Y qué tú hiciste? No, yo lo perdoné y seguí con él. ¿Y cuál es el problema? Que no puedo olvidarlo. Ajá. ¿Y qué tiempo hace de eso? No hace mucho, hace como 25 años. No se ríe, yo he oído eso 8,000 veces. No. No, en ninguna manera. Hay que ser, mi esposa y yo hemos tenido dificultades. ¿Sabe lo que yo hago? La siento en un lugar y comenzamos a hablar acerca de eso. Y después yo la agarro por la mano y le digo, arrodíllese ahí. Nos arrodillamos los dos, oramos, lo ponemos delante de Dios, ayúdame a mí, ayúdala a ella, y ahora, y se acabó. Porque no hay nada, dice la Biblia, que si 2 o más de vosotros se pusieran de acuerdo sobre alguna cosa que le pidieran al Padre, le será hecho por mi Padre en el cielo. Y a veces, en una ocasión tuvimos una situación que se dio con uno de nuestros hijos, y yo le aconsejé y él no temperó. Y yo le dije, ya no te preocupes, vamos a dedicar X cantidad de tiempo en este mes a orar todas las noches por esa situación. Y todas las noches orábamos por nuestros hijos por varias semanas, y Dios se encargó de obrar. Al Señor le encanta que nosotros entendamos que somos impotentes y que tenemos que depender de la suficiencia de Él. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta resolver nosotros, aunque lo resolvamos bien o mal. Y tenemos que depender de Dios. Bueno, se nos está yendo el tiempo ya, o se le está yendo el tiempo al pastor Freddy y a Andy. Mire los demás. Yo creo que después de esos 3, solamente todas son importantes. El libro de Génesis capítulo 26, versículo 17.
Génesis 26, 17. Y quizás usted no va a entender esto, pero se lo voy a explicar. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Me gusta tantas veces que menciona a su padre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que ese fantasma, por decirlo así, una palabrita, de un buen padre, tiene que estar presente en la vida de un hijo. Y ojalá que, como mi mamá está presente, así esté yo en la vida de ellos cuando no estemos presentes. Y luego dice, y entonces, ¿dónde me quedé? En el versículo 19. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí el pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó aquel nombre Esek, porque habían altercado, que significa contención, y abrieron otro pozo y riñeron. Versículo 22, y se apartó de allí, abrieron otro pozo y riñeron. Y entonces, y no riñeron sobre él, dice el versículo 22, y llamó su nombre Rehobob, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Otro aspecto que hay que ser, es en lo que llamamos la transformación del carácter. Estoy pasando algunas cosas rápido por encima para que usted lo pueda mirar. Y es, hermanos, que esa es la obra más hermosa que Dios puede hacer en una persona. Una persona que tenga un corazón humilde y manso como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, no va a andar riñendo con los que riñen con ellos. Recuérdese que para pelear se necesitan ¿cuánto? 2. Y usted tiene que decir, no cuente conmigo para pelear. Si tú quieres que nos demos un beso, cuenta conmigo. Si tú quieres que vayamos a comprar algo, cuenta conmigo. Si tú quieres que disfrutemos nuestra intimidad matrimonial, cuenta conmigo. Si tú quieres que criemos a nuestros hijos, cuenta conmigo. Si tú quieres que vayamos juntos a la iglesia, cuenta conmigo. Si tú quieres que vayamos a servir al Señor, cuenta conmigo. Si tú quieres pelear, no cuente conmigo. Si tú quieres discutir, no cuente conmigo. Si tú quieres decir palabras hirientes, no cuente conmigo. Ese es el espíritu de Isaac. Bueno, Génesis 26, versículo 8, que lo pasamos por encima, pero dice, y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Otro aspecto que él fue exitoso fue que fue exitoso como esposo. A mí me gusta, desde que yo leí eso, yo no he dejado de besar y abrazar a mi esposa. Ella lo sabe. A veces ella se duerme solita, se duerme más temprano. Ayer yo me acosté chequeando notas y cosas como eso de las 12:30. Ella se acostó antes de las 10, porque a ella le da mucha brega dormir. Pero no hay manera de que yo me acueste, que yo no le bese el hombro, que la abrace, calladito así para no despertarle. Yo en el día me la acerco, le doy un beso, le doy un abrazo, le toco por allí, le toco por acá. No le voy a decir dónde, pero bueno, y no es que a ella no le gusta, o sea, ella se pone vanita. Bueno, todo eso, ¿verdad? Esa cercanía, ese abrazo, yo busco eso, desde que yo vi eso, que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer, y como dice la Biblia allá en el libro de Hebreos, gózate de la vida con la mujer, en Eclesiastés, perdón, y goza de la vida con la mujer que ama, y como dice también en Proverbios 5, alégrate como sierva amada, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate siempre. A mí me inspiró eso, y más que cuando yo comencé a hacer eso tenía 50 y algo de años, Isaac tenía más de 80. Y yo espero, por la gracia de Dios, que mientras ella tenga vida, yo siempre le voy a dar besitos y abrazos, aunque se ponga vieja, aunque se ponga como se ponga, yo siempre le voy a dar besos y abrazos. Yo oí la historia de una parejita que él
ella tenían como ya cerca de 90 años y entonces se acostaron y la viejita le dijo, mi amor, ¿tú te recuerdas todas las cosas que hacíamos aquí? Y él le dijo, sí, yo me acuerdo. Pero podemos hacer algunas. Y él le dijo, pero mi amor, ya estamos mayorcitos, ya esa cosa es difícil porque tú sabes que la naturaleza ya no nos los permite. Y él le dijo, sí, pero hay alguna cosa que tú me hacías y que me gustaban, que tú me puedes hacer todavía. Y él le dijo, ¿cuáles? Y ella le dijo, tú me entrabas la mano por los cabellos y me acariciaba el cuero cabelludo y eso me gustaba. Y el viejito con mucha dificultad se dobló, le comenzó a entrar los cabellos. Y ella decía, mira, me estoy engranojando como cuando éramos recién casados. ¡Wow! Y el viejito contento, ya cuando estuvo tranquilo, comenzó a dormirse. Y le dice, pero hay otra cosa más que me gustaba. Y ella le dijo, y le dice el viejito, ¿y qué fue, mi amor? Tú me dabas muchos besitos en los brazos, en las manos. Y yo creo que tú puedes hacer eso. Le dijo, sí, sí. Y se viró de nuevo y comenzó a darle besitos en los hombros, en los brazos. Y después que la sintió satisfecha, se comenzó a dormir. Y le dijo, la última, la última. Tú me dabas muchas mordidas por los cachetes. Y el viejito se quedó tranquilo, se volteó para este lado, se sentó en la cama, se puso sus sandalias y comenzó a caminar. Y la viejita le dijo, mi amor, ¿qué fue? ¿Te ofendiste? No, no, voy a buscar los dientes, le dijo. Porque usted sabe que en esa época, ya en esa época, son postizos, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta de esa historia es que ella estuvo dispuesto a complacerlo, aunque sea en esa edad. Usted y yo tenemos que hacer planes para el futuro de que vamos a ser felices y que vamos a ser buenos esposos y que vamos a tomar esa iniciativa. También él fue exitoso en los negocios porque se esforzó y Dios le bendijo. Génesis 26, 12 al 16, no lo vamos a buscar. Fue exitoso en su intimidad con Dios. Dice que Dios se le apareció. Y también fue exitoso en su relación con sus hijos. Dice la palabra de Dios y le dijo a Isaac, vete a Jacob, vete, haz lo mismo que mi papá hizo conmigo. Vete a mi parentela y allá elige una buena muchacha. Y así fue como Jacob, el heredero de la promesa, conoció a Raquel, su esposa. Y quizás oró por ella porque dice la Biblia que desde que vio a Raquel, se enamoró de ella y la amó exactamente lo que pasó con Isaac cuando vio a Rebeca, que la amó desde el principio. Como dicen en inglés, me gusta esa frase, love at first sight. O sea, lo amó desde el principio. Cuando las cosas vienen de Dios es así. De manera, hermanos, que yo no sé si te gustaría que tus hijos fueran exitosos. Hay que hacer todas estas cosas y ser parte de eso. Si usted nota, siempre que tomamos algo, mirábamos lo que era, se mencionaba Abraham, se mencionaba Abraham, se mencionaba Abraham. Y quizás si fuéramos a estudiar un poquito la vida de Isaac, de Jacob, también vemos que hacía ciertas menciones a su papá, porque Dios lo que quiere es que nosotros comencemos un ciclo generacional con esas características para que la gracia de Dios sea sobre nuestra familia. Isaac fue exitoso por lo que su padre le enseñó y le modeló cuando le crió. Y vamos a leer este versículo y con él terminamos. Ese es el versículo que resume mejor lo que hemos dicho en esta hora. El libro de Proverbios, el capítulo 20, versículo 7. Hay un escrito que puse aquí de un lugar donde lo saqué, mientras ustedes buscan el libro de Proverbios. Pero dice, los niños necesitan sentirse amados, apoyados y seguros. La presencia de un padre y una madre comprometida les brinda estabilidad emocional.
Estudios psicológicos como el de la revista Development Psychology del 2004 demuestran que los niños y las niñas que tienen relaciones cercanas y positivas con su padre, y yo añadiría su madre, tienen una mayor autoestima, desarrollan mejores habilidades sociales y tienen menos problemas de conductas. Esos son los estudios que se han hecho. Pero vamos a leer ese versículo. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tienen? Proverbios 27. Aquí vamos. Camina. Yo dije mal. Proverbios 27. ¿Está bien? Léalo conmigo. Si se le dificultó encontrarlo en la Biblia, abra la Biblia en cualquier lugar y haga creer que lo encontró. O si no, léalo por la pantalla. Muy bien, aquí vamos. Camina en el justo y sus hijos son dichosos después de él. Queremos hijos felices, queremos hijos bendecidos, queremos hijos dichosos. Pero dice la Biblia que todo va a depender del caminar, del criar, del vivir de cada uno de nosotros. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, estamos tan agradecidos por ese libro hermoso que se llama Tu Palabra, donde tú nos enseñas tantas cosas que a veces necesitamos sentarnos porque alguien viene y las pone todas juntas para mostrarnos que tú eres el Dios perfecto y que tiene todo establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos sean exitosos y a sostenerlo en oración para que no haya ninguna influencia del maligno ni de nada con respecto a nuestros hijos. Así como ustedes están, quisiera que hagan una oración ahí por sus hijos por nombre, por favor. Y no lo hagan en su mente, sino con su boca, aunque el que está al lado no le escuche. Pero la mamá por un lado, papá por otro lado, haga una oración por sus hijos, por sus nombres. Y si hay alguien que tiene situaciones difíciles con algún hijo, yo le voy a pedir que haga como Ana, que venga aquí al altar, se arrodille y derrame su alma al Señor por esa situación de su hijo o de su hija. Puede no se avergüence, pase aquí al frente, arrodíllesele y pídele a Dios. A veces los hijos no salen como uno quisiera, a veces uno lo forma, pero a veces hay un hijo y si le está dando a cierta dificultad o a ellos o a usted le está dando alguna dificultad o usted tiene algunas limitaciones o algo que no le permiten, que usted dice, no, es que yo quiero que Dios me ayude a romper esto, a quitar esto de mí para ser el padre o la madre que debo ser. Ana vino y le oró a Dios por un hijo. Y dice la Biblia que derramó su corazón. Estoy mirando 10 damas aquí mientras ustedes oran y un solo hombre. Pareciera como que los hombres son padres perfectos. Qué vergüenza, porque yo sé que lo que menos lo somos nosotros. Y a mí no me gusta forzar a nadie a que venga al altar, porque yo creo que es algo, ni hago presión tampoco, nunca, ni mis prédicas, soy alguien que anda presionando, pero cuando estamos en la casa de Dios es otra cosa, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes, sobre todo hombres que no viven con sus hijos porque viven con su mamá, tú no puedes ser un mal padre porque no te puedes divorciar de tus hijos porque te divorciaste de tu mamá. Yo digo, tú tienes que ser un buen padre aunque sus hijos no convivan contigo. Si no quieres pasar ahí al altar, arrodíllate en tu banca y ábrele tu corazón a Dios. Y ora por tus hijos y ora por ti como padre, como madre.
Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos por cosas. Yo he tenido que pedirle mucho perdón a Dios por quizás no haber sido todo lo que debí ser y en aspectos identificables. A veces los hijos, Dios los usa para decir: papá, mamá, no te pongas a darle argumentos, solamente dile: perdón, mi hijo, perdona. No le dé argumentos. No es que tú tienes que saber que yo fui criada así, que no. Tú estás en Cristo. Los que están en Cristo saben que tuvieron una vida pasada que no fue buena y que afecta la presente, pero no es la que Dios quiere que determine tu presente ni tu futuro en tu relación individual, solo tú o tú con el Señor.